Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y la hora en que nos estén viendo en este momento. Me presento, mi nombre es María Zaira Torres Zúñiga y soy estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pertenezco a la sección 81. Bueno, hoy nos adentraremos a un tema fundamental para la economía de nuestro país y el bienestar de cada trabajador mexicano, que lleva por nombre el salario mínimo. En esta cápsula informativa desglosaremos 5 aspectos claves que necesitamos conocer nosotros sobre el salario mínimo aquí en México. Acompáñenme. Muy bien, iniciemos con lo básico. ¿Qué es el salario mínimo? Imaginen que el salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que un empleador está legalmente obligado a pagar a sus trabajadores por el trabajo realizado en un periodo determinado. Es una red de seguridad económica establecida por ley para asegurar que los trabajadores reciban una compensación justa y suficiente para cubrir sus necesidades básicas y a las de su familia. Aquí en México, su objetivo principal es garantizar un nivel de vida digno para todos los trabajadores. Ahora vamos a cifrar la siguiente pregunta. ¿A cuánto ascienden los salarios mínimos generales que tuvieron vigencia a partir del 1 de enero del 2023 en México? Para este año, el país se divide en 2 zonas salariales. En la zona general, el salario mínimo general fue de 207.44 pesos diarios, y para la zona libre de la frontera norte, donde el costo de vida es mayor, el salario mínimo fijo es de 312.41 pesos diarios. Estos montos representan un esfuerzo constante para ajustar el ingreso de los trabajadores de la realidad económica del país. Hablemos de un concepto súper importante que a veces se confunde con el salario mínimo. ¿Qué es una UMA? Recuerden que UMA es la unidad de medida y actualización. ¿Qué es y para qué sirve? La UMA es una unidad de cuenta, índice, base o medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía, pago de obligaciones o supuestos previos en las leyes. A diferencia del salario mínimo, que no se puede ser usado como índice de referencia para fines ajenos a su naturaleza. La UMA se actualiza anualmente y sirve para calcular multas, trámites gubernamentales, créditos hipotecarios y otros conceptos, buscando que su valor no se desvincule de la inflación y mantenga su poder adquisitivo. Detrás de la fijación, estos salarios hay una sola clave. ¿Qué es la CONASAMI y cómo está integrada? CONASAMI son las siglas de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social con autonomía técnica y operativa. Su función principal es fijar y revisar los salarios mínimos. Está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Esta tripática composición asegura que las decisiones se tomen considerando las diferentes perspectivas y necesidades del país. Y finalmente, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para fijar o revisar los salarios mínimos generales y profesionales? Bueno, este proceso es complejo y se basa en un análisis exhaustivo. Inicia con la emisión de una convocatoria por parte de la CONASAMI. Luego se lleva a cabo unas secciones donde las comisiones deliberan considerando factores como la inflación, el costo de la canasta básica y las condiciones económicas generales del país, la productividad laboral y la opinión de expertos. ¿Qué se busca? Se busca llegar a un consenso que refleje un equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la viabilidad económica para los empleadores. Ahora, para aprender mejor el contexto actual, vamos a retroceder en el tiempo y explorar la evolución del salario mínimo en México. Imagina esto. Antes, nuestro país estaba dividido en 3 zonas geográficas, la A, la B y la C, para determinar el salario mínimo. La zona A
Incluían lugares como la Ciudad de México y Baja California. Tenía el salario más alto, que apenas alcanzaban los 37.9 pesos más o menos. Y con la reforma del año 2012, estas zonas se redujeron a solo dos, a la y a la B. Y el salario mínimo más alto subió a 62 pesos. Ya en el año 2015 dimos un gran paso. ¿Qué se estableció? Bueno, se estableció un único salario mínimo para todo el país de 70 pesos más o menos, por ahí. Pero la transformación más significativa llegó en el año 2019, con la creación de la zona libre de la frontera norte. Esto dividió el país en dos, una zona general y una zona especial en el norte. Ese año, el salario mínimo general fue de 102 pesos, un aumento del 16%, mientras que en el norte, ¿qué se pasó? Pues se duplicó prácticamente hasta los 176 pesos. Desde entonces hemos visto aumentos constantes, 20% en el año 2020, 15% en el año 2021 y un 22% en el año 2022. Este resultado es súper impresionante. De 2019 a 2023, el salario de la granja Fort Norte aumentó un 76% y en el resto del país un notable 101%. Hay una imagen que nos muestra, que se las voy a poner en la pantalla. Esa imagen nos muestra precisamente los municipios que conforman esa zona libre de la frontera norte. Si no se los pongo aquí en el vídeo, les voy a agregar el link de la imagen. ¿Ok? Esta imagen que nos muestran precisamente son los municipios que conforman esa zona libre de la frontera norte, implementada desde el 2019. Son aquellos estados y localidades fronterizas donde se aplica un salario mínimo distinto, buscando compensar el mayor costo de vida en esa región. Hemos recorrido a un camino importante para entender mejor el salario mínimo. Como hemos visto, su evolución ha sido un proceso dinámico. Busca siempre como un equilibrio y una mejora para los trabajadores mexicanos. Bueno, a todo esto les daré una conclusión. En conclusión, el salario mínimo es más que una cifra, que es un pilar fundamental para la justicia social y el desarrollo económico. Su correcta fijación es a través de organismos como la CONASAMI y considerando factores como la UMA. Asegura que los trabajadores reciban una compensa justa, ya que la tendencia de aumentos significativos es especialmente en la frontera norte. Demuestra ya un compromiso por mejorar las condiciones de vida. Bueno, y con esta reflexión concluimos nuestra cápsula informativa de hoy. Espero que esta explicación les haya sido de su agrado y haya sido pues de una gran utilidad, que hayan entendido un poco. Gracias por acompañarme y hasta la próxima. Chao.